Simple. 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 Simplificar las expresiones racionales es simplemente simplificar las fracciones. Queremos simplificar todos los factores comunes entre el numerador y el denominador, y hay una pareja de maneras de mostrar esto. Si tenemos un tiempo difícil identificando los factores comunes entre el numerador y el denominador, pienso que es mejor escribir todo en forma factorada primera. Empecemos por encontrar la factorización primera del 28. Así que haré un árbol de factorización primera. Podemos escribir 28 como 2 por 14, donde 2 es a Siemens prime, y 14 es igual a 2 por 7, tanto prime. Lo que significa que puedes escribir 28x como x7x. Ahora hacernos un árbol para 56. Podemos escribir 56 como 7 por 8. 7 es a Siemens prime. 8 es igual a 4 por 2, y 4 es igual a 2 por 2. Así que la factorización primera de 56x va a ser x2x. Y ahora, en esta forma podemos identificar fácilmente todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. 2 simplifica a 1. 2 simplifica a 1. 7 simplifica a 1, así como xx. Recuerde todos estos que cruzamos simplificados a 1, así que esto simplifica a un 1 hexanewton el numerador, y un 2 hexanewtones el denominador o 1 2. Por supuesto, podemos ahorrar un poco de tiempo si reconocemos que 28 hexasiemens es el mayor factor común entre 28 y 56. Así que podríamos escribir esto como 28xx2 por 28xx. Y en este formulario, 28 simplifica a 1 así como xx, que también se simplifica a 1 2. Pero realmente me gusta mostrar la factorización primera porque puedes ver todos los factores comunes. Así que para nuestro segundo ejemplo, iremos adelante y escribiremos la primera factorización de 32, así como de 48. 32 es igual a 2 por 16. 16 es igual a 4 por 4, y cada 4 es igual a 2 por 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores de 2 para 32 y luego para 48. Comience con 6 por 8. 6 es igual a 3 por 2. 8 es igual a 4 por 2, y 4 es igual a 2 por 2. Para el numerador tenemos 5 factores de 2, 3 factores de x, y un factor de y. Para 48 y cuadrados, tendremos 1, 2, 3, 4 factores de 2. Un factor de 3, un factor de x, y 2 factores de y. Ahora, otra vez me digo que esto es un poco de trabajo, pero en este formulario podemos ver todos los factores comunes que se simplificarán a 1. Tenemos 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, xx, y así que lo que queda es nuestra expresión racional simplificada. Así que nuestro numerador consta de un factor de 2 y 2 factores de x. Eso es 2x cuadrados. El denominador consta de un factor de 3 y un factor de y. Tenemos 3y. Y otra vez, para ahorrar un tiempo y reconocernos que 16 fue el mayor factor común entre 32 y 48, podríamos escribir 32 como 2 por 16, con 3 factores de x y un factor de y. 48 es igual a 3 por 16 con un factor de x y 2 factores de y. Por lo tanto, esto va a ser más corto, pero tenemos que poder identificar los factores comunes más grandes. 16 simplifica a 1. Xx simplifica a 1, así como y del resultado del curso. En la misma expresión simplificada, miraremos varios más ejemplos de simplificación de expresiones racionales en los próximos vídeos.